El tema de hoy es la presencia, el orden superior implicado del universo. Bien, el otro día, en la meditación que estuvimos practicando, conforme vamos desarrollando la instancia del observador, que en realidad es la semilla de la propia consciencia, pudimos experimentar algunas de las experiencias o de las señales que reflejan la propia consciencia. Esas experiencias tenían que ver, si recordáis, con el espacio ilimitado, la sensación de amplitud de lo que es la consciencia. También tenía que ver con ese estado silencioso de la mente, el estado de serenidad y de paz interior. Todos esos preámbulos son señales de que de alguna forma la consciencia se va instaurando dentro de nuestra propia experiencia. Luego también hablábamos del signo de la experiencia de la luz, de la claridad. Conforme el observador, a través de la atención, se va estabilizando, lo que sucede es que tenemos la sensación o la intuición de que las cosas que vamos observando o las cosas que aparecen en la mente las vamos percibiendo con mayor claridad y tenemos sobre ellas una sensación de mayor comprensión. Pues, o sea, surge un discernimiento o una comprensión diferente a cuando lo hacemos a través del registro de la mente. Que como sabéis, el registro de la mente es más un estado de comparar, de conocer, de dominar para conseguir cosas. Entonces, esto era un poco lo que habíamos asentado en la práctica anterior y nos hablaba de esa realidad de la consciencia humana que somos, ¿no? El título y la sesión de hoy tiene que ver con una intuición profunda a través del desarrollo de la consciencia de que no solamente existe el orden básico de la mente, que tiene que ver, como os he dicho, en conocer, adquirir cierta maestría para conseguir cosas de orden material, que en realidad son necesarias para el día a día de nuestra vida. Pero conforme nos vamos introduciendo y vamos profundizando en el aspecto de la interiorización y de la meditación, y vamos desarrollando esa instancia del observador, va surgiendo con mayor fuerza un sentimiento o una intuición de que existe en nosotros y en el universo o en el mundo alrededor nuestro un orden diferente o un orden superior. Es decir, como la sensación de que también la vida en sí misma y el universo en sí mismo tuvieran un estado de interioridad. Y en esa interioridad, tanto nuestra como del universo, existe un orden interno o un orden implicado. ¿De acuerdo? Eso va madurando a través del aspecto de que la consciencia, de alguna forma, tiene la posibilidad de observarse a sí misma. En un momento determinado, vamos llevando la atención hacia los contenidos de la mente, hacia los procesos de la mente, pero nos damos cuenta de que la consciencia, que tiene la posibilidad de observar a la mente, como hemos dicho en otras ocasiones, cosa que no tiene la consciencia normal, la que compartimos con los animales o con otros seres vivos, es recordar que la consciencia humana tiene la posibilidad de observar a la mente e incluso darse cuenta de que participa en un orden superior, en algo que está más allá de la mente. ¿De acuerdo? Y es un poco lo que vamos hoy a intentar compartir. Cuando la consciencia se mira a sí misma, es decir, cuando llevamos la atención hacia eso que observa, hacia la atención misma, hacia la consciencia, surge la maduración de un estado que vamos a llamar el estado de presencia. Como recordáis, en cada fase de la meditación hemos utilizado la palabra estar presente.
estamos presentes en el cuerpo, es decir, que llevamos la atención. Recordad que la atención es el aspecto dinámico de ser conscientes, de la consciencia. Entonces decíamos que llevábamos esa atención y estábamos presentes en el cuerpo, reconociendo el estado natural del cuerpo. Llevábamos la atención hacia la respiración y estábamos presentes, conscientes del aspecto vital de la respiración, ¿no? Como una función vital para la existencia. Y además llevábamos la atención también hacia la mente. En un primer lugar, hacia ese aspecto de la mente que tiene que ver con su propio equilibrio y estabilidad, y conseguíamos desarrollar y estar presentes en eso que hemos llamado estado de atención plena. La mente consigue serenarse, ser menos reactiva, más equilibrada y ecuánime, y a la vez, estando despierta, se encuentra lúcida. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos presentes en ese estado natural de la mente. A partir de ese estado natural de la mente íbamos evolucionando en el aspecto de percibir y observar con esa atención diferente a la ordinaria, y nos introducíamos en la mente misma observando todos los contenidos que habitualmente surgen a través de la mente en lo que hemos llamado el espacio de la consciencia, ¿no? Hablábamos de los pensamientos, de los recuerdos, de las imágenes, de las sensaciones, hablábamos de los sentimientos, de las emociones, y nos permitía esa observación ir dándonos cuenta de que en realidad tienen una naturaleza distinta de lo que nos imaginábamos. Recordar que partíamos de un estado de total identificación con la mente y sus contenidos, y lo que estábamos intentando a través del desarrollo de la autoconsciencia, de esa atención, es ir encontrando una perspectiva o una distancia para poder observar en realidad qué son estos contenidos y darnos cuenta que nosotros somos más que los contenidos con los cuales estábamos identificados. Este es el proceso que hemos ido de alguna forma desarrollando. Entonces, cuando esa consciencia va más allá de los propios contenidos mentales y de los procesos de la mente y se hace una pregunta que es espontánea y natural, que es: ¿qué observa la mente? ¿Qué es esa energía o ese orden o esa posibilidad que existe en nosotros de observar los propios contenidos de la mente, ¿no? Entonces, a eso le hemos llamado la consciencia. Pero la consciencia, aparte de observar la mente, también tiene la posibilidad de reconocerse a sí misma. Y cuando la mente lleva la atención hacia eso que observa, hacia la consciencia misma, eso se llama el estado de presencia. Es en realidad estar presentes en la consciencia misma. Por un lado surge una cosa, que es ser conscientes de que somos conscientes, ser conscientes de que somos conscientes de algo, la respiración, del cuerpo, de la mente, ¿vale? Y finalmente, ser conscientes de que somos conscientes de la consciencia misma. Parece un trabalenguas, pero en realidad es así. Primero, somos conscientes de algo, nos desidentificamos de algo que pensamos que era nuestra total identidad, que es la mente, y pasamos a darnos cuenta de que en realidad, al ser conscientes de eso que pensábamos que éramos, podemos intuir que hay algo más allá de la mente. Y entonces pasamos a reconocernos con esa energía que, por un lado, es consciente de los contenidos mentales, pero que tiene la capacidad de mirarse a sí misma, de reconocerse a sí misma como la consciencia misma. Cuando entramos en ese estado de presencia, que vamos a desarrollar hoy en la meditación, nos damos cuenta, tenemos una intuición o una percepción profunda que de alguna forma en muchos seres humanos surge aunque no practiquen la meditación. Y es ese sentimiento o esa sensibilidad hacia la realidad que vivimos y hacia el universo, de que en verdad tiene que existir algo más, tiene que haber un orden que esté más allá de la propia mente, ¿no?
antiguamente se hablaba de la espiritualidad. En otras tradiciones se ha hablado del Tao, del camino del Tao. En otras tradiciones se ha hablado del Dharma, los budistas hablan del Dharma. Del propio Vedanta hablan de la consciencia misma, la luz primordial. En el cristianismo se habla de la ley de Dios. O sea que hay muchas formas de compartir o transmitir esa intuición general de que existe un orden más allá de ese estar básico en el mundo, de esa realidad material, que por otro lado es necesaria, pero que a menudo, cuando ya la hemos dominado o la hemos controlado de alguna forma, tenemos la sensación de que no nos llena. O sea, no podemos alcanzar plenitud solamente dominando el mundo material o el mundo de la mente. Esa intuición ha sido compartida a lo largo de los siglos por toda la humanidad. Y eso posiblemente sea porque en realidad existe algo más allá de la mente que necesitamos para completarnos. En realidad también se dice para realizarnos. Necesitamos ese orden superior, ese orden implicado del universo que también intuimos o percibimos cuando vemos y nos maravillamos de cómo es el universo a todos los niveles, no solamente en la belleza que observamos, sino también en la inteligencia que existe en todo lo que está vivo, ¿no? O lo que se experimenta a nivel de las galaxias, de las estrellas, etc., ¿no? O sea, esa capacidad de darnos cuenta de que hay una realidad superior a la basal biológica de la mente y del cuerpo y que intentamos compartir a nivel interno. Muchas tradiciones lo han hecho y nosotros también, en este caso a través de la meditación, ¿no? Afortunadamente, lo que yo creo que ha sucedido es que a través de la psicología, lo que se llama la psicosíntesis y todo el tema de la neurociencia, por fin esta intuición profunda que antes era de carácter tradicionalmente religioso o espiritual, ahora lo comparte la ciencia y por tanto parece que le da un acervo de mayor credibilidad. Saliendo un poco del cierto escepticismo que para unos y otros tiene las creencias o lo que son las tradiciones diferentes, esa visión un poco laica o aséptica de la espiritualidad que tiene la ciencia tiene la capacidad de reunificar muchas tradiciones distintas en un foco común, ¿no? Que antes, por la situación muchas veces un tanto extraña del ser humano, pues no llegábamos a unificar, ¿no? Pero esto es un poco lo que quiero transmitiros hoy, que existe en realidad cuando llegamos a ese estado de presencia el descubrimiento de un orden superior implicado que tiene que ver con algo más profundo o más amplio que nosotros mismos. Bien, ¿qué sucede? Que cuando llegamos a este nuevo orden, lo que en nosotros aparece, aparte de un sentimiento de agradecimiento, de plenitud o de alegría, es la pregunta de cómo nos alineamos nosotros con este nuevo orden, cómo participamos con este nuevo orden implicado. O sea, este orden implicado del universo, esta realidad más allá de nosotros, superior a nosotros, en realidad, ¿qué es lo que necesita de nosotros? ¿O cómo podemos colaborar con esa realidad o ese orden, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir viendo, esa pregunta va a ir surgiendo en cada uno de nosotros y vamos a ir encontrando frutos de lo que es la presencia y del orden implicado del universo en las próximas meditaciones. Simplemente me gustaría que os quedarais con esas dos cuestiones. Uno, en realidad, ¿hemos tenido nosotros la intuición o tenemos la intuición de que existe un orden implicado en el universo, una realidad superior más allá del propio movimiento de la mente? Y por otro lado, ¿cómo nos relacionamos nosotros con ese nuevo descubrimiento o con ese orden universal, ¿no? ¿Cómo nos sentimos partícipes y de qué forma podemos ser creativos con ese movimiento que en realidad es un movimiento infinito, infinito y eterno, y así lo podemos, en nuestra propia limitación, podemos darnos cuenta de que existen millones y millones de años luz de historia del universo
Por lo tanto, imaginaros ese espacio infinito de posibilidades a los cuales nosotros no somos ajenos, porque no solamente es que participamos en él, sino que somos parte integrante de la misma esencia que lo compone. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco la introducción de hoy y intentando descansar y volver a experimentar de manera directa todas las posibilidades de la consciencia, hoy vamos en la meditación a intentar, a través de esa atención a eso que observa, al ser conscientes, no solamente de ser conscientes de algo, sino a ser conscientes de ser esa propia consciencia, descansar y sentir que es el estado de presencia, es estar presentes en algo, en ese orden, más allá de la realidad básica y biológica de la mente. ¿De acuerdo? Bueno, pues no quiero alargarme más. Vamos a ver si a través de la práctica conseguimos compartir esa intuición conjunta, esa realidad de ese orden interno superior del universo, que puede de alguna manera completar esa sensación de que muchas veces, aunque tengamos dominado y que adquiramos cierta maestría en el mundo de la mente, parece que nos falta algo. Bueno, pues vamos a ver la práctica y luego nos despediremos hasta el próximo día.